La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia, presenta La Homilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Dios dijo: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo, tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, mas todavía resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? Palabra de Dios. Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió aparte con ellos solos a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hemos escuchado un par de pasajes o 3 pasajes del Génesis, de la carta a los Romanos y del Evangelio de Marcos supremamente significativos. El del Génesis nos cuenta el sacrificio de Isaac. Dios había elegido a Abraham, le había hecho una promesa: tú tendrás una tierra, tú tendrás una descendencia. Las 2 cosas que más anhelaba Abraham y que un nómada podía desear: perpetuar su estirpe y tener una tierra donde apacentar sus ganados y donde establecerse. En el fondo, Abraham eres tú y soy yo, que tenemos sueños, necesidades, deseos. Y Dios
los tiene en cuenta. Sin embargo, Dios hace una pedagogía, un camino, una enseñanza con Abraham y con nosotros. Y esa pedagogía pasa por momentos cruciales de prueba, porque al final lo que Dios quiere no es simplemente darle una tierra a este hombre, sino enseñarle que Él es el Dios que provee y que al final lo importante es la relación con el que provee, no con la provisión. Y por eso le pide sacrificar a su hijo. Alcemos la mano, o alcen la mano más bien los que tienen hijos. Entonces digamos que Dios se te aparece y te dice, sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame es ponlo en un altar, clávale un cuchillo y entrégame su sangre. Eso es sacrificar. Sacrificar no es metáfora. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Abraham? Perdón. Abraham está dispuesto. Toma a su hijo. Le carga la leña para el sacrificio, para quemar los restos, como se hacía con los animales, del cuerpo sacrificado. Y lo sube al monte. Abraham tiene claro que quiere hacer la voluntad de Dios, aunque parezca absurda. Y cuando ya lo va a sacrificar, entonces Dios le dice, detente, porque he visto que estás dispuesto, que no te has reservado nada. Y entonces le hace ver entre la maleza o entre un carnero enredado por los cuernos que Dios pone en lugar de su hijo. Y aquí viene entonces una primera cosa importantísima. ¿Qué es lo que Dios vio? Que Abraham no se reservó nada. Al final no le exigió matar a su hijo, pero le exigió estar dispuesto. Eso sí. Ese no se reservó nada es algo que en realidad Dios cumplió. Miren lo que dice aquí. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, dice Dios, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te colmaré de bendiciones. Y luego leemos en la carta a los romanos, que dice, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? Entonces, en realidad, ¿quién es el que no se reservó a su hijo? Dios. Le pide a Abraham que no se reserve nada, pero el que en realidad no se lo reserva es Dios, porque de modo semejante a como Isaac subía el monte Moria con la leña para el sacrificio, en realidad fue Jesucristo, crucificado, llevaba la leña, la cruz, al monte Calvario, y allí fue entregado por su Padre. Fijémonos entonces en esta dinámica. Dios nos pide no reservarnos nada, pero el que no se reserva nada es Dios, porque nos ha dado todo lo que tenía, que es su Hijo. Y yo te invito a que nos preguntemos, ¿tú te estás reservando algo hoy en tu vida para Dios? Reservarse es separar, ¿no? Esto no me lo toquen, con esto no se metan. Dios, yo te quiero mucho, bendice mi negocio, dame trabajo, dame salud, protege a mi familia, pero con esto no te metas. Y yo te invito a que pensemos muy seriamente si es así. Que yo digo que creo en Dios, pero hay aspectos de mi vida que me reservo. Yo creo en Dios, pero no me confieso con los curas, bien degenerados que son.
Yo creo en Dios, pero que no se meta con mi dinero. Yo creo en Dios, pero nunca me voy a casar. Ese aspecto de mi vida lo decido yo. Yo creo en Dios, pero una vez casado no voy a tener hijos, porque este mundo se va a acabar. Hay que ver el cambio climático. Entonces eso me lo reservo yo. Yo creo en Dios, pero en mis negocios, pues ¿qué vamos a hacer? Hay que darle chanchullo y tajada, hay que sobornar. Yo creo en Dios, pero a mi empleada del servicio no le pago lo justo. Yo creo en Dios, pero digo mentiras. Me reservo cosas. Yo creo en Dios y apenas salgo de la iglesia a hablar mal del otro, del cura para abajo. Es que esto es muy serio, hermanos. Yo pongo estos ejemplos concretos porque cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, nos está diciendo que la relación con Dios, como le digo muchas veces, no es 1, 2, 3 por mí, fui a misa. Ya. Y que Dios haga lo que yo le pida. Si tú y yo nos reservamos algo, no tenemos una verdadera relación con Dios. Porque Dios es un Dios fiel. Porque Dios nos ama. Porque Dios no se ha reservado ni a su Hijo. Qué palabras tan hermosas dice Pablo. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más aún que resucitó y está a la derecha de Dios? Ese es el amor de Dios, que quiere que tengas vida eterna, que seas feliz, que seas libre. Y por eso nos pide no reservarnos nada, para que seamos libres. Porque en el fondo, si no le entregamos todo a Dios, siempre seremos esclavos de algo, de una mentalidad, de una ideología, de 3 centavos, de una herencia, del qué dirán, de la imagen. Ese Dios que nos entrega a su Hijo en la cruz quiso anticipar su gloria, llevando a otro monte, ya no al monte Moria, sino al monte Tabor, a los 3 discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y les dijo, mostrando su gloria, este es mi Hijo amado, escúchenle, este es el que yo les voy a entregar. Este es el que se va a donar por ti. Y estos discípulos no entienden nada. Son torpes, como tú y como yo, al menos como yo. De pronto ustedes la tienen más clara. Yo me doy cuenta que no la tengo clara. ¿Por qué? Dice aquí que cuando vieron la gloria, Pedro empezó a decir como siempre, el que se le suelta la lengua y dice lo que es primero que se le ocurre, el imprudente. Hagamos 3 tiendas, qué bien se está aquí. Y dice que no sabía qué decir porque estaba asustado. Esto es muy importante. El miedo, hermanos, nos hace hacer tonterías. ¿Cuánta gente ha abortado por miedo? Todos lo hacen por miedo. ¿Cuánta gente ha robado por miedo? ¿Cuántas veces hemos pecado por miedo? Dice la carta a los Hebreos que Cristo vino a liberar a los que por miedo a la muerte vivían esclavos del pecado. Y este mundo te quiere llenar de miedo. Se va a acabar el oxígeno, cada día la situación económica y política está peor, para que vivamos esclavos. El miedo paraliza, el miedo confunde, el miedo impide vivir. El Hijo de Dios no vive del miedo. Aunque la situación sea difícil, hoy no es peor que hace 2000 años. Cuando mataban también a nuestros hermanos y a nuestros padres en la fe. Y en segundo lugar, dice aquí que Jesús, después de la aparición, bajando del monte, les dice: no cuenten esto a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucite. Y dice aquí, esto se les quedó grabado
y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Pensemos esto. Estos discípulos no se enteraban de nada, no sabían nada. A estas alturas del partido, no sabían que lo que Jesús venía a hacer era resucitar de entre los muertos. Y eso nos puede pasar a ti y a mí, que vengamos a misa y no tengamos ni idea de lo que estamos haciendo. Que yo me hago cura y no tengo ni idea ni por qué soy cura, porque me imagino que ser cura es ser como una especie de servidor social. O sea, esta palabra nos centra en qué es el cristianismo, mis queridos hermanos. Ellos seguramente pensaban que Jesús era un profeta y nos mostró su gloria. Este va a ser el nuevo gobernador, el nuevo emperador. No entendían, no estaban todavía preparados para entender que la misión de Cristo era entregarse a la muerte en la cruz, amando al enemigo para salvación de nuestros pecados, y que después de ir a la cruz había de resucitar, pasando por la muerte. Y eso nos puede pasar a nosotros, que yo piense que la fe es eso. Rezo mucho para que no me enferme de COVID. Y esté pensando en un plano meramente humano y superficial. Y esta palabra nos centra y nos dice creer en Cristo, es creer en la resurrección de los muertos. Esa es la esencia de nuestra fe, creer que Dios Padre ha mandado a Cristo a la cruz para que tú y yo, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Esa es la esencia del cristianismo. Y resucitemos en el último día. ¿Eso qué significa? Y termino con esto. Que el misterio de la transfiguración no es un show de Jesús que les va a mostrar como sus lucecitas. Es el misterio de aquel que es Dios, que tiene poder, que muestra su gloria, pero que es la preparación para ir a la muerte. Para ir a la muerte. Porque que Dios sacrificó a su Hijo significa que lo envió a la cruz en lugar de Isaac. Y significa que nosotros estamos llamados a ir también a la muerte con Cristo, para resucitar con Cristo. Pablo en el capítulo 6 de la misma carta a los Romanos dice, el que se bautiza se une a Cristo para ir con él a la muerte y resucitar. ¿Qué significa ir a la muerte? Significa no reservarse nada, ni siquiera la propia vida. Significa hacer la voluntad de Dios siempre. Significa amar al enemigo, justificar al que me cuesta. Significa aceptar la voluntad de Dios aquí y ahora. La vida que tengo, la familia que tengo, la situación económica que tengo, la apariencia que tengo. Ir a la muerte es ya no vivir para mí, para mis caprichos, para mis pecados, para mi sensualidad, para satisfacerme, sino para amar al otro, para donarme. Este domingo es muy importante porque se nos está develando qué es ser cristianos. Es ir a la muerte con Cristo, fiados de la promesa. A Abraham se le dijo, tendrás una tierra y una descendencia, y a ti y a mí se nos dice, tendrás vida eterna. Serás feliz en esta tierra e irás al cielo. Ese es el misterio de la transfiguración. ¿Qué te falta por entregar? ¿Qué me falta por entregar? ¿Qué me estoy reservando? ¿Qué no le he querido dar al Señor? Porque si no se lo entregas, y si no se lo entrego, no tendremos vida, seguiremos como esclavos. Que San José, que le entregó todo al Señor, interceda por nosotros. Amén. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presentó la homilía diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos.